Eguerdión y bienvenidos a ETV Hoy. Bienvenidos al momento de la conversación de actualidad de cada día. Una entrevista en la que hoy vamos a mirar directamente hacia Cataluña y hacia esa publicación en la revista oficial de la Generalitat de la aprobación de la ley de consultas que ocurría el pasado viernes. Para intentar entender todo lo que está ocurriendo en Cataluña y los pasos que podrían llegar, vamos a hablar con Salvador Cardús, que es sociólogo y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional. Bienvenido, buen día, Salvador. Muy buenos días, Egunon. Ya lo decía, llevamos desde el viernes diciendo que estamos esperando a que se publique esa ley en la revista oficial de la Generalitat. ¿Por qué está el presidente Mas posponiendo esa publicación? Bueno, en realidad había algunas consideraciones de carácter técnico, formal. El Parlamento tenía que reunir la mesa para dar la aprobación final después de la aprobación formal del viernes. Eso se produjo ayer, por lo tanto, digamos, estamos siguiendo los pasos que son habituales. Las leyes no se suelen publicar al día siguiente de manera rápida. Por lo tanto, lo que hay es mucha impaciencia, pero el Parlamento ha actuado en los plazos habituales y yo me imagino que el presidente Mas está calculando el momento en el que entre la publicación de la ley y la convocatoria y su convocatoria de la consulta y la posible suspensión hipotética, por suspensión de momento, por parte del Tribunal Constitucional, ese lapso de tiempo sea lo más largo posible. Me imagino que esa es la estrategia. Lo decíamos en la presentación, usted es sociólogo, pero también es asesor y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, así que conoce perfectamente todos los detalles sobre este proceso. Quiero aprovechar esta oportunidad que tenemos para hablar con usted, para intentar entender algunas de las cuestiones, o por lo menos para que me dé su visión sobre algunas de las cuestiones de las que tanto estamos hablando. Desde que el viernes se aprobara esa ley de consultas, ya lo ha explicado cuáles son los plazos, pero se está hablando muchísimo de del ya anunciado recurso que va a interponer el gobierno español. Que ya se den por hecho tantos los pasos, no sé si va a favor, en contra del proceso, o sobre todo qué reflexión le invitan a hacer a usted. Vamos a ver, el anuncio por parte del gobierno español de que eso lo llevaría al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tiene por obligación, al aceptarlo a trámite, que era suspendida la ley, eso es una cosa que la sabíamos desde el primer día, digamos, tampoco hay mucha sorpresa. Siempre se había pensado que había una última posibilidad, la gente más optimista, de que el gobierno español pues pudiera hacer un gesto de no llevarla al Constitucional y dejar que se produjera en una situación, diríamos, si no de legalidad, por lo menos de alegalidad. Pero las últimas declaraciones del gobierno de Rajoy, tanto de él como de Soraya de Santa María y otros miembros del gobierno, no dejaban ninguna duda sobre esa interposición de recurso y por lo tanto la suspensión automática. Aquí la cuestión está en saber cuál va a ser el tono y el contenido de la convocatoria de la consulta, por si aún se pudiera producir algún tipo de sorpresa, por ejemplo, que no se suspendiera la ley, pero sí, o no se admitiera a trámite la ley, pero sí la convocatoria de consulta, en fin, si habría algún tipo de margen de maniobra, pero en fin, en general aquí se da por descontado que se va a suspender la ley. Y una vez que se suspenda la ley, como ya estamos diciendo, ¿qué pasos se pueden dar o cómo se puede hacer para que la consulta se siga celebrando dentro de la legalidad tal y como anunciaba el presidente? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Para hacerlo dentro de la legalidad, como eso siempre ha sido dicho, que se haría dentro de la legalidad, lo que no se ha dicho después es dentro de qué legalidad, si de la legalidad, digamos, española o de la legalidad catalana, porque sí tenemos una ley hecha por una gran mayoría, aprobada por una gran mayoría en el Parlamento de Cataluña, y podría darse una situación, digamos, algo confusa desde el punto de vista jurídico, en la que finalmente se convocara efectivamente y se intentara realizar la consulta. Siempre se ha dicho que en cualquier caso tendría que ser si se cumplían
las condiciones, las garantías básicas de cualquier proceso democrático, es decir, que hubiera, digamos, todos los colegios electorales estuvieran abiertos, que no hubiera una situación de tensión que impidiera la participación de una parte de la población catalana, a ser posible que participaran tanto los favorables al sí como al no, es decir, que se dieran las condiciones para que sirviera de algo el resultado de la consulta. Si eso no se da, no creo que nadie tenga ningún interés en hacer un gesto inútil, un gesto de mucho coste político y sin ninguna ventaja práctica dentro del proceso. Por lo tanto, habrá que ver si se dan esas condiciones, esas garantías y se puede llegar hasta el final, o si, no dándose esas garantías, de acuerdo el presidente Mas con el resto de partidos políticos que firmaron tanto la ley como la propia decisión de hacer una consulta y una pregunta, si van a tomar alguna decisión alternativa, que nadie sabemos en estos momentos cuál podría ser. Es decir, podemos especular, pero sería simplemente especular por especular. Yo suelo decir que yo quiero que el presidente me sorprenda, porque estoy seguro que nos va a sorprender, y de momento las sorpresas siempre han sido agradables, o sea que prefiero no especular sobre lo que no sé. Vamos a hablar precisamente del ánimo de los catalanes. Hacía alusión al ánimo de los catalanes en esta última respuesta que me estaba dando. Después de ver las imágenes que vimos hace menos de 2 semanas, esas 2 millones de personas que salían a la calle, ¿cree que la decisión del Tribunal Constitucional puede minar de alguna manera el ánimo de los catalanes? En absoluto, en absoluto. Desde que estamos en este proceso, desde el 2010, 2012, porque eso ha sido un proceso en crecimiento, se ha anunciado repetidamente que los catalanes nos íbamos a desinflar, que eso produciría no sé qué frustración, y primero con las elecciones, con el resultado de las elecciones del 2012 se decía que Mas estaba acabado, y luego con la pregunta, y luego, en fin, eso repetidamente, hace poco con Pujol, siempre se anuncia que eso nos va a restar fuerzas, pero lo cierto es todo lo contrario. Es un proceso que aún está creciendo. La última encuesta de esta semana aún daba mejores resultados para el sí, tanto al hacer la consulta como al sí a la independencia, como al sí, que es muy importante, a la aceptación del resultado fuera cual fuera, que era del 88% de catalanes que dicen que aceptarían el resultado en un sentido o en otro. Es decir, que no hay ningún indicio de que pueda producirse, y la respuesta del Tribunal Constitucional se da por descontada, es decir, que eso no va a influir para nada. Incluso creo que en el caso que no pudiera celebrarse finalmente con garantías la consulta del 9 de noviembre, habría una propuesta alternativa por parte de los partidos políticos que están comprometidos a ella, que seguramente sería aceptada con toda tranquilidad por parte de la población catalana, de los ciudadanos de Cataluña que quieren una consulta. Si les dicen que el 9 no puede ser porque no podría hacerse bien, y que tendrá que ser a través de otro procedimiento dentro de un par de meses, pues yo creo que nadie se va a rasgar las vestiduras. Seguramente habrá alguna expresión en la calle de descontento, habrá algún tipo de acción de esas que se suelen organizar aquí, de carácter casi, digamos, digamos festivo, más que de resistencia, más de afirmación y de reafirmación, pero no creo que se produzca ningún retroceso en el estado de ánimo de los catalanes. En las últimas horas también era noticia que casi 800 municipios catalanes secundaban también la convocatoria de esa consulta del próximo día 9 de noviembre. ¿Qué relevancia tiene que 800 municipios vayan todos a una? Bueno, tiene mucha relevancia, mucha. Primero porque la institución municipal es la que está más cercana al ciudadano, y de ella depende también el buen funcionamiento de una consulta, porque es la que ayuda a poner a disposición
sus medios, las escuelas o otros edificios y la policía municipal, en fin, es la que puede ayudar a un buen desarrollo. Pero hay otra cosa que quizá pase desapercibida si no se mira en detalle, y es lo que está sucediendo en cada uno de esos municipios, en los cuales, además de los previsibles votos favorables de Convergència i Unió, de Esquerra Republicana, de las CUP, etcétera, Iniciativa per Catalunya, además está resultando que una parte importante de regidores, de concejales socialistas, incluso alguno del PP, también da apoyo a la consulta, a esas tomas de posición municipales, con lo cual se visualiza de manera aún más clara esa transversalidad que quizá en el Parlamento, por razones las que sean, queda circunscrita exactamente a los partidos favorables y contrarios, y en cambio en los municipios consigue una expresión mucho más amplia de lo que es el resultado en el Parlamento, y eso es muy interesante. Eso va a dar mucha fuerza, y creo que, no sé si es el próximo domingo o el siguiente, se va a hacer una concentración de alcaldes en Barcelona de todas las poblaciones, de las 800 y pico municipios, de los 900, para hacer visible este apoyo del municipalismo a la consulta. Toda esta situación choca frontalmente con todo lo que se está escuchando y viendo en Madrid. Ayer mismo el Partido Socialista decía que iba a secundar la decisión del Gobierno español de presentar un recurso en contra de la ley de consultas. ¿Cómo está viviendo las declaraciones por parte de los socialistas? No es tampoco nada nuevo, ¿no? Esa ambigüedad por una parte, por ejemplo, ayer el señor Pedro Sánchez, después de una reunión con Durán, decía que había que reformar la Constitución y buscar caminos de diálogo y puentes y tal, y por otra parte el día anterior había estado con Rajoy y coincidía en la necesidad de ser estricto a la hora de impedir esta consulta. Esa posición, que es una posición, me imagino, que muy incómoda para el PSOE, lo es también para el Partido Socialista de Cataluña, y de ahí derivan sus problemas internos, sus disensiones, y los diputados que están absolutamente a favor de la consulta, de que se realice la consulta. Algunos diputados que ya votaron de manera distinta a la ley, pero también, digo, a la ley, a las cuestiones que se debaten alrededor de este tema, pero también antiguos miembros del gobierno socialista y socialista de Cataluña, que incluso en el Parlamento el viernes a mí me estaban diciendo que estaban absolutamente a favor de la consulta. Es decir, hay una situación de desacuerdo, de desavenencia entre lo que son las posiciones de la jerarquía, de la cúspide de los partidos, con lo que es la realidad cotidiana en la calle, que es mucho más abierta, mucho más transversal, como decía antes. Miremos también a las reacciones que se escuchan en Europa, porque hay una reflexión muy interesante que le leía precisamente a usted en su Twitter personal, en el que hablaba del miedo que podía existir por parte de la Unión Europea de abordar temas como los de Cataluña. ¿A qué se refería? Bueno, yo creo que eso está en otro nivel de debate, digamos, de mucho más alcance. Yo creo que el modelo actual de Unión Europea es un modelo que se está viendo claramente que no da el resultado adecuado, que es un modelo en el que hay un par de estados, por no decir que uno, fuerte, que impone sus reglas a los demás. Hay disensiones importantes, hay desajustes entre lo que tendrían que ser las políticas de crecimiento tal como le convendrían no solo a España, sino también a Francia, o le convendrían a otros países, y lo que son los intereses alemanes. Este modelo que estamos viendo ahora en una situación de crisis que no funciona, este es un modelo que habrá que cambiarlo, no digo para pasado mañana, pero es un modelo en crisis y habrá que reformarlo. ¿Cuál debería ser el horizonte, al menos para mí, no hablo como consejo, es a título personal, pero cuál debería ser el horizonte de una Europa
futura que funcionase, pues una Europa, unos Estados Unidos de Europa, quizá con unos 40 miembros, parecido a los Estados Unidos, en los cuales países como nosotros, como Cataluña, por ejemplo, ocuparíamos no los primeros lugares, pero tampoco los últimos. Si nosotros fuéramos, si Cataluña estuviera en Estados Unidos, sería el estado número 9 o 10 en cuanto a población o Producto Interior Bruto. Es decir, no podríamos estar perfectamente presentes, esas unidades más pequeñas, mucho más eficientes desde el punto de vista económico, mucho más estructuradas desde el punto de vista político y cultural, y podría dar lugar a una Europa mucho más equilibrada. Yo decía que lo que digamos, asusta a Europa no es el posible, como se dice, el posible efecto dominó, el hecho de que Cataluña fuera independiente, que eso contaminara a la Padania italiana o contaminara a Córcega. Eso me parece absolutamente ridículo. Son situaciones que no tienen nada que ver con realidades sociales, económicas, históricas absolutamente distintas. Sí, no creo que este sea el problema. El problema, lo fundamental, está digamos, en si una nueva independencia como la catalana no sería una independencia que obligaría a esa revisión de fondo de lo que es la estructura europea. Es decir, no la posible división de pequeños países, o de nuevas fronteras, sino la revisión a fondo del modelo. Y yo creo que, además, en ese sentido, los catalanes, que hemos sido siempre europeístas, a menudo más europeístas que los europeos o que el resto de los europeos, ahí, si pudiéramos participar como país en Europa, quizá podríamos tener algo que aportar, algo que decir sobre esa nueva configuración, ese nuevo modelo de Europa. Quería preguntarle también, después del referéndum de Escocia y del no a la independencia, se escucharon declaraciones entre algunos mandatarios de Europa que llegaban a utilizar la palabra alivio al ver el resultado escocés. Sí. No sé qué reflexión, sí, porque es interesante también la reflexión que le invita a hacer este tipo de palabras. Pero la palabra alivio es, sí, refleja bastante bien lo que ocurre. Sí, está exactamente en línea con lo que decía ahora. Claro que se sienten aliviados porque retrasa la necesidad de revisar todo el modelo europeo, no otra cosa. Simplemente ellos sabían perfectamente que si Escocia decía sí a la independencia, tenían que buscar una fórmula para incorporarla de manera casi automática al conjunto europeo. No iban a dejar perder 5,5 millones de población y todo su Producto Interior Bruto y todo lo que representa para el conjunto de Europa. Si Europa no ha querido dejar perderse Grecia, que era un país con muchas más dificultades y de un tamaño parecido, ¿cómo iba a dejar perder Escocia? Y eso les obligaba a tomar unas decisiones, pues, políticamente complejas y que hubiesen apuntado ya hacia ese nuevo modelo. Han quedado aliviados, pero ahora vamos a llegar los catalanes, veremos cómo acaba nuestro asunto, pero es posible que nuestra independencia, si se llega a producir, les obligue, digamos, no les alivie y tengan que finalmente pensar en cómo revisar el conjunto del modelo europeo. Me queda solo un minuto para finalizar esta conversación y como sé que me van a quedar muchas preguntas por hacerle, quiero preguntarle, ya que usted tiene la oportunidad de reunirse con el presidente Mas, ¿cuál es el ánimo que tiene en estos momentos? Cuando le diga la respuesta que le voy a dar, hay algunos compañeros míos que dicen que peco de optimismo o de confianza, pero yo le puedo decir que al presidente Mas le veo con una tranquilidad, con una seguridad, con un estado de ánimo sereno extraordinarios, y las presiones que está recibiendo, las visibles y las no visibles, que suelen ser las peores, son enormes, pero la convicción de que está liderando algo que ha pedido la mayoría de los catalanes y que eso habrá que llevarlo hasta el final, a pesar de que en ese último tramo él pueda tener que abandonar la vida política, por decirlo así, yo creo que está fuera de dudas. Él sabe que tiene esa responsabilidad, la ha asumido, se siente seguro, no actúa de manera alocada, como se puede comprobar,
Estoy seguro que va a conseguir la cohesión entre todos los partidos que dan apoyo a este proceso y que vamos a acabar, como él se ha comprometido, vamos a acabar votando a qué modelo de relación queremos tener con España. Eso se va a producir de una manera u de otra. Estoy seguro que tiene un buen diseño, porque si no, no se le vería con la tranquilidad, con incluso el buen humor con el que lo vemos estas últimas semanas y meses. Salvador Cardús, hemos llegado a los 20 minutos de conversación que teníamos. Muchísimas gracias por acudir a la invitación de TVO y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar, porque seguro que lo que va a ocurrir en los próximos días y lo que ocurra dentro de unas semanas tendrá motivo para ser analizado. Muchas gracias. Seguro que sí, a vuestra disposición. Hasta aquí, por lo tanto, el momento de la entrevista. Es momento para el debate, Silvia.